Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, que me han pedido un montón en los comentarios y que, la verdad, a mí también me encanta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que han conquistado corazones a nivel global, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar simplemente de su talento o de sus proyectos individuales, sino de algo mucho más intrigante, la influencia mutua que han tenido el uno sobre el otro y la posible inspiración secreta que Hande Erçel encontró en Kerem Bürsin. Así que prepárense para un viaje lleno de análisis, especulaciones, pero siempre con mucho respeto, anécdotas y, por supuesto, mucha admiración por estos dos artistas que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así formen parte de esta gran familia. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este misterio. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres, dos carreras exitosas, pero un punto en común que marcó un antes y un después, Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. Esta serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también los unió de una manera muy especial, creando una conexión que trascendió la pantalla. Pero, ¿hace que su relación sea tan fascinante para nosotros, los espectadores? Pues bien, más allá de la innegable química que demostraron en la serie, hay un aura de misterio y admiración mutua que ha alimentado las especulaciones sobre la inspiración secreta que Hande Erçel podría haber encontrado en Kerem Bürsin. Y es que, amigos, la vida de los artistas como la nuestra, no es un camino solitario. Nos influenciamos mutuamente, aprendemos, crecemos y a veces, sin siquiera darnos cuenta, absorbemos cualidades y perspectivas de aquellos con quienes compartimos momentos significativos. Para entender esto, primero tenemos que analizar un poco más a fondo la personalidad y el estilo de ambos. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, su energía contagiosa y su enfoque perfeccionista del trabajo, es conocido por ser una persona muy apasionada y comprometida con cada proyecto que emprende. Su dedicación es palpable, su ética de trabajo impecable y su deseo constante de superarse lo convierten en una figura inspiradora para muchos. Recordemos sus inicios, su lucha por hacerse un nombre en la industria, su paso por Hollywood antes de regresar a Turquía. Cada una de estas experiencias forjó un carácter fuerte y una visión clara de lo que quería lograr. Kerem no es solo un actor guapo, es un profesional incansable que invierte tiempo y esfuerzo en cada papel, buscando la autenticidad y la conexión emocional con el público. Su preparación para un papel va más allá de memorizar líneas, implica una investigación profunda, un entendimiento del personaje y una entrega total a la historia. Por otro lado, Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su talento natural y su creciente ambición, ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de asumir retos cada vez mayores. Sin embargo, a pesar de su éxito, Hande siempre ha mantenido una actitud humilde y receptiva, mostrando una gran capacidad para aprender y crecer. Hande comenzó su carrera muy joven, enfocándose inicialmente en el modelaje. Su transición a la actuación no fue inmediata, pero su belleza y carisma le abrieron puertas en la televisión. Al principio tuvo que enfrentar críticas y dudas sobre su talento, pero su determinación y su deseo de superarse la impulsaron a seguir adelante. Hande es una persona muy sensible y empática, lo que le permite conectar con sus personajes a un nivel profundo. Su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza y autenticidad es una de sus mayores fortalezas como actriz. Es precisamente esta combinación de humildad y ambición lo que me hace pensar que Hande Erçel podría haber encontrado en Kerem Bürsin una fuente de inspiración invaluable. Si observamos su evolución como actriz desde Senkalkapm, notamos un cambio significativo en su enfoque, en su entrega y en la profundidad de sus interpretaciones. Antes de la serie, Hande era vista principalmente como una actriz de comedias románticas, con papeles que resaltaban su belleza y carisma, pero que no exigían una gran complejidad emocional. Sin embargo, a partir de Senkalkapm, Hande comenzó a explorar personajes más complejos y desafiantes, mostrando una mayor madurez y versatilidad en su actuación. ¿Podría ser que la influencia de Kerem, su pasión por el trabajo y su dedicación incansable, hayan contribuido a este crecimiento? No lo podemos afirmar con certeza, por supuesto, pero hay varios indicios que apuntan en esa dirección. La influencia en el mundo del arte y el espectáculo no siempre es directa o consciente. A veces basta con observar a alguien que admiramos para adoptar ciertas actitudes o enfoques que nos ayudan a crecer y a mejorar. Por ejemplo, recordemos las entrevistas que ambos concedieron durante la promoción de Senkalkapm. En varias ocasiones, Hande destacó la profesionalidad y el apoyo incondicional de Kerem, mencionando cómo él la animaba a dar lo mejor de sí misma y a superar sus propios límites. Palabras como inspirador y motivador fueron recurrentes en sus descripciones de Kerem.
Estas palabras no son simples cumplidos, reflejan una profunda admiración y un reconocimiento del impacto positivo que Kerem tuvo en su trabajo. En muchas de estas entrevistas, se puede ver la genuina conexión que existía entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple camaradería y que se manifestaba en la forma en que se apoyaban y se complementaban mutuamente. Además, es importante tener en cuenta que el ambiente en el set de grabación de una serie como Senkal Kapm puede ser muy exigente y estresante. La presión de cumplir con los plazos, la necesidad de mantener la coherencia del personaje y la constante exposición mediática pueden afectar el rendimiento y el bienestar de los actores. En este contexto, contar con el apoyo y la guía de un compañero como Kerem Bürsin podría haber sido fundamental para Hande Erçel. Imaginen las largas jornadas de grabación, las repeticiones interminables de escenas, la presión de dar lo mejor de sí mismos frente a las cámaras. En medio de todo este caos, contar con un compañero que te motive, te apoye y te inspire puede marcar la diferencia entre un buen trabajo y una actuación memorable. Pero la inspiración no solo se encuentra en el ámbito profesional. La relación personal que ambos construyeron durante el rodaje de la serie también pudo haber influido en el desarrollo de Hande como persona y como artista. Se sabe que Kerem y Hande compartieron momentos de complicidad, risas y confidencias, creando un vínculo que trascendió la pantalla. Los sets de grabación a menudo se convierten en microcosmos donde las relaciones florecen, ya sean amistosas, románticas o incluso conflictivas. La intensidad del trabajo, la convivencia constante y la exposición emocional pueden crear lazos muy fuertes entre los actores. Este vínculo, basado en el respeto mutuo y la admiración, pudo haber permitido a Hande observar de cerca la forma en que Kerem afrontaba los desafíos, cómo manejaba la presión y cómo se mantenía fiel a sus valores. Esta observación, aunque inconsciente, podría haber servido como un modelo a seguir para Hande, inspirándola a adoptar una actitud más positiva y proactiva en su propia vida. Ver cómo Kerem enfrentaba las críticas, cómo se mantenía enfocado en sus objetivos y cómo utilizaba su plataforma para defender causas importantes pudo haber sido una fuente de inspiración para Hande. Y no olvidemos el impacto que Senkal Kapm tuvo en la carrera de Hande Erçel. La serie no solo le dio la oportunidad de demostrar su talento a un público global, sino que también la expuso a nuevas experiencias y desafíos. En este proceso de crecimiento y aprendizaje, la figura de Kerem Bürsin pudo haber actuado como un catalizador, impulsando a Hande a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su personalidad y de su talento. La exposición internacional que Senkal Kapm le brindó a Hande la catapultó a la fama mundial, abriéndole puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero esta fama también trajo consigo una mayor presión mediática y una mayor exposición a las críticas. En este contexto, el apoyo y la guía de Kerem pudieron haber sido fundamentales para ayudarla a navegar por las complejidades de la fama y a mantenerse fiel a sí misma. Pero, ¿en qué aspectos específicos podríamos ver reflejada esta inspiración? Pues bien, que podemos identificar al menos 3 áreas en las que la influencia de Kerem Bürsin podría haber sido particularmente notoria en Hande Erçel. En primer lugar, en su compromiso con el trabajo. Si bien Hande siempre ha sido una actriz dedicada